Buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano Juan Carlos Valdés, profesor de la Escuela San Jerónimo, perteneciente a nuestra parroquia San Pedro Nolasco. Hoy te vengo a hablar de los sacramentos, cómo se dividen, qué cosas nos aportan, qué es un signo, qué son los efectos sacramentales y demás. Simplemente voy a pedirte que cierres tus ojos y vamos a orar a la presencia para que venga a ti y a mí la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que en esta noche nos llene de tu gracia, nos revele los misterios de la Iglesia por los cuales nosotros queremos alcanzar la salvación. Sabemos que somos incapaces de salvarnos a sí mismos. Por eso Jesús ha instituido a los mismos para que tú, actuando a través de las materias, podamos llenarnos en la vida espiritual. Por eso te doy gracias. Te doy gracias porque te revelas. Te doy gracias porque desciendes no tan solo en aquellos que te invocamos, sino también en aquellos que no te conocen. Y peor aún, en aquellos que se encierran para que tú no actúes. Bendito y alabado seas. Honor, gloria a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bien, querido hermano, lo primero que voy a recordarte es que en los sacramentos Cristo se manifiesta, se hace presente y comunica su obra de salvación a través de la liturgia de la Iglesia. Que la liturgia es el memorial del misterio de la salvación y que no solamente nos recuerda los acontecimientos que nos han salvado, sino que los actualiza y los hace presente. Entonces, los sacramentos son los signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales ha sido dispensada nuestra vida divina. Como tú y yo, como seres humanos, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y llegar al cielo porque hemos nacido con el pecado original y también cargamos con nuestros pecados personales, necesitábamos de la ayuda de la gracia. Me gusta que cuando hablamos de la gracia hay muchas definiciones, pero yo tengo una en particular. La gracia es la amistad con Dios. Es un regalo que recibimos sin merecerlo. Dios nos mira con buena voluntad. Recibimos la gracia porque tenemos la naturaleza de necesitar, de estar vacíos. Por medio de la gracia, me conozco a mí mismo y soy pleno. Y cuando me relaciono con Dios, me lleno de su presencia santa. Entonces, la gracia es la ayuda que Dios nos da para nuestra salvación, para que tú y yo podamos superar el pecado, para que tú y yo vivamos como discípulos verdaderos de Cristo, viviendo en esta tierra sin incurrir en el pecado, para alcanzar nuestra salvación eterna. A esto es lo que la Iglesia llama la gracia divina. Entonces, así como los niños desde que nacen necesitan de la alimentación, de vitaminas, y ya cuando vamos creciendo necesitamos más cosas, también nosotros necesitamos la gracia. Dios las da a través de los sacramentos. Los sacramentos son canales y por ellos transmite la gracia al Señor para que tú y yo podamos vivir en la vida espiritual. Cristo nos instituye los sacramentos y se los regala, se los entrega a la Iglesia para que tú y yo podamos continuar su caminar hasta llegar a la presencia del Padre. Los sacramentos son materia porque también nosotros como seres humanos somos duales. Somos alma, es decir, invisibles, y somos cuerpo, es decir, visibles. Lo espiritual necesita de lo material. Entonces nosotros, por ejemplo, necesitamos, cuando somos bebé, de la caricia de nuestras madres, necesitamos de una mirada, necesitamos de un abrazo, necesitamos de un beso.
Imagínate que también tú en algún momento necesitas de ese tipo de calor, de alguien que te haga sentir alegre cuando estás triste. También Dios, a través de su sabiduría inmensa y de su amor, quiso salvarnos adecuándose a nuestra naturaleza, a nuestra condición humana. Cristo, que es verdadero Dios y es verdadero hombre, supo identificar cosas materiales que representan también algo en lo sobrenatural. Es decir, cuando yo digo que son signos sensibles, me refiero que Cristo eligió algo material que también viene a trascender en la vida sobrenatural. Por ejemplo, el agua. El agua se relaciona con dos cosas, con la vida y con la pureza. Entonces, en el bautismo, tú y yo estamos naciendo en la vida sobrenatural, pero también estamos siendo limpiados del pecado original. En la Eucaristía, tú y yo estamos alimentando la vida sobrenatural, así como también en la vida natural comemos. ¿Y qué son los signos eficaces? Es decir, que cada sacramento nos da una gracia exclusiva, distinta una a la del otro. Entonces, en efecto, si tú y yo hemos recibido el bautismo, pero por alguna razón no estábamos en deseo o en disposición de recibirlo, pues esa gracia no nos cayó. Esa gracia la hemos perdido. Aunque no se puede borrar el sacramento del bautismo, tú y yo no hemos recibido esa gracia santificante. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de en algunos sacramentos renovar gracia santificante, como en la reconciliación, como en la Sagrada Eucaristía, pero en otros que no se vuelven a repetir, desgraciadamente podemos perder dicha gracia. Entonces, ya que te decía que hoy vamos a hablar sobre los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, te voy a decir cuál es el signo sacramental del bautismo. Primeramente, lavar el cuerpo, el alma. Esa agua nos viene a limpiar. Entonces tú y yo necesitamos limpiarnos del pecado original y nacer en la vida cristiana. Por eso cuando el ministro pregunta el nombre del bautizado, ese sujeto no responde, al menos que sea una persona adulta. Ese nombre también sube al cielo. Y por tal cosa la iglesia aplaude. Bien te decía que el signo sacramental del bautismo es el agua que se derrama en tu cabeza o cuando te sumergen en ella, lo que significa que tú estás limpio de ese pecado. En la confirmación, el Santo Crisma viene a sellarte con el Espíritu Santo, haciéndote a ti una persona valiente para anunciar el Evangelio, para ser un soldado de Cristo. Mientras que en la Eucaristía, tú vas a comer el pan, el alimento espiritual. El bautismo es la puerta de acceso a los demás sacramentos, pero también la entrada a la vida espiritual. Por medio del bautismo somos regenerados a la vida nueva. Por medio del bautismo, tú y yo empezamos a ser hijos de Dios. Por medio del bautismo, tú y yo somos perdonados del pecado original, de los pecados actuales y de los pecados temporales. Por medio del bautismo tenemos la oportunidad de seguir creciendo en la vida espiritual a través de los demás sacramentos. Pero también por medio del bautismo se nos imprime el carácter de parecernos a Cristo, de ser semejantes a Él. Por eso los sacramentos nos fortalecen para no caer en la vida de pecado, constantemente vivir fallándole al Señor, porque son el canal de gracia para santificarnos, ya que solamente con la Santa Misa no nos basta. Algo que siempre le menciono a mis estudiantes en la escuela
es que un cristiano que solamente va a la Santa Misa vive la fe en un 50%. Pero cuando un cristiano va a la Santa Misa y también recibe el sacramento de la Eucaristía, está viviendo el 100%. El bautismo nos da la gracia sacramental para poder vivir la fe y ejercitarnos en la fe. Algo que me gusta mucho que nos enseña nuestra iglesia es que cuando somos bautizados somos incorporados a la iglesia, es decir, al cuerpo místico de Cristo Jesús, o sea, constituyéndonos en un vínculo sacramental de unidad a través de los sacramentos. Como cristianos somos una sola iglesia, donde Cristo es la cabeza y tú y yo somos el cuerpo místico de Jesús. Recuerda, hermano, que cuando digo místico me refiero al oculto, ese misterio. Nada que ver con el misticismo de algunas personas, sino que el propio Señor ha revelado a través del ejercicio del ministerio del sacerdocio ese misterio, eso místico que tú y yo a veces no podemos comprender y que gracias a los ministros del orden podemos tú y yo recibir esa gracia. Bueno, ¿y qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que completa el bautismo. Y en la confirmación somos fortalecidos a través del Espíritu Santo. Pero a ver, ¿y no me habías dicho previamente que hemos recibido al Espíritu Santo y la vida espiritual a través del bautismo? Claro, pero ahí pasa algo. Inicia la vida espiritual. Somos incorporados al cuerpo místico de la iglesia. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero a través de la confirmación completamos ese bautismo. Recordarte, hermano, que el Espíritu Santo fue dado 2 veces. Luego de la resurrección, cuando el Señor lo sopla, y en el Pentecostés. Por tal forma, Cristo, que instituye también los sacramentos, quiere que tú y yo recibamos 2 veces el Espíritu Santo. Recordar que cuando Cristo resucita y le saluda y sopla el Espíritu Santo sobre ellos, que representa la vida, ellos reciben el Espíritu Santo, que les instruye, que les ayuda a orar, pero permanecen escondidos. Somos una iglesia primitiva que tiene temor al martirio, pero cuando llega el Espíritu Santo en el Pentecostés, es otra la historia. ¿Por qué es otra la historia? Porque automáticamente esa iglesia primitiva se llena de valor y ejercita ese mandato divino de evangelizar, de llevar el evangelio por todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es similar a lo que pasó en el Pentecostés, que se llenan de poder, que se llenan de valentía, que salen y que ya pierden el temor, ese miedo que les hacía ocultarse. Es lo que tú y yo estamos haciendo hoy. No importa el medio, sea presencial o por virtual, no importa. El Señor quiere que tú y yo salgamos a anunciarle, que de manera pública demos la cara, diciéndole al mundo de que Cristo realmente ha resucitado, de que el Señor ha hecho maravillas en ti y en mí. En otros tiempos, muchos de nosotros habríamos sentido vergüenza de estar hablando del Señor. Vergüenza no porque pudiéramos hablar, sino más bien porque, ¿qué pensarán? Están locos. Mira a este fanático ahora. Pero el Espíritu Santo te llena como me llena, ese que invocamos al inicio. Pues entonces, por tal razón, en el bautismo, en la confirmación, necesitamos recibirlo doblemente para darle plenitud a su llegada a nuestra vida, porque el mismo Espíritu Santo nos va a elevar el alma, va a elevar lo sobrenatural para estar junto a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, si a través de estos 2 sacramentos de la iniciación cristiana
hemos recibido el Espíritu Santo, entonces empezamos a santificar nuestras vidas. Entonces tenemos que mantenernos en esa santidad que nos da el sacramento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué efectos hemos recibido tú y yo a través de la confirmación? Pues los siguientes. Número 1. El aumento de la gracia santificante y especialmente de los dones del Espíritu Santo. Esto nos introduce más profundamente en la filiación divina. Somos ya dependientes de Dios. Número 2. Nos aumenta la gracia sacramental. Es decir, que las ayudas que necesitamos para ejercer el oficio de ser evangelizadores, a través del Espíritu Santo que nos fortalece, tú y yo empezamos a profesar nuestra fe sin miedo, sin vergüenza, sin preocupaciones, haciendo que tú y yo podamos vencer a Satanás y sus fuerzas nefastas en esta lucha divina, en esta lucha espiritual. Tercero y último, el carácter, que decía que nos sella en el Espíritu, haciéndonos pertenencia de Cristo. Tú y yo somos ya soldados de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Es decir, que si tú eres confirmado, tú no tienes por qué quedarte sentado y viendo que los demás evangelizan. Tú también estás llamada a anunciar, a denunciar y a evangelizar a ese Cristo vivo. Tercero y último de los sacramentos de la iniciación es la Eucaristía. La Eucaristía, que es alimento, es un misterio y es actualización. Pero no podemos solamente quedarnos en contemplar dicho alimento. No tan solo tenemos que adorarle, también necesitamos consumirle. Tú y yo tenemos que alimentarnos. Bueno, cabe señalar que la Eucaristía tiene que ver con la Pascua. Y la Pascua es la fiesta más grande en el calendario judío, donde recuerdan el paso del Señor, donde allí se derramaba, o recuerdan que con la sangre del Cordero sellaban sus puertas, habían librado sus vidas de la mano del Señor que castigó al pueblo de Egipto. Pues también nosotros los cristianos tenemos una Pascua, y es la Pascua del Señor Jesucristo. Esa Pascua donde se derrama la sangre del Cordero de Dios, esa Pascua que nos quita el pecado del mundo, es Cristo que nos viene a liberar del demonio, nos viene a liberar del pecado. Entonces, en la Sagrada Eucaristía, aparte de que es alimento, también es ese hipervínculo que nos va a llevar a ti y a mí por el camino de la salvación, y de haber vencido el Señor al pecado y a Satanás, pues nos abre las puertas del cielo para que podamos empezar a aspirar a los bienes espirituales y celestiales. Entonces, en la Sagrada Eucaristía, tú y yo participamos del sacrificio de Cristo y consumimos su cuerpo y su sangre. En la Eucaristía, Cristo está presente en cada una de las especies. Cuando el sacerdote presenta y divide la comunión, no deja de estar Cristo dividido en dos. Es el mismo Cristo en cada partícula del pan y en cada gota del vino. Entonces, aunque sabe a vino y sabe a pan, eso es en la parte material, que es igual a la vida natural. Pero en la parte sobrenatural, tú y yo sabemos por fe que está Cristo presente en cada uno de esos dones. Realmente está vivo y está allí para alimentarnos. Cuando hablamos de la Eucaristía, no hablamos solo del pan, también hablamos del vino. Entonces, Cristo está presente de manera material y espiritual, pero también nosotros necesitamos a su cuerpo y a su sangre en la vida de los sacramentos, para
tú y yo crecer y confiar de que en la vida vamos a vencer las tentaciones del pecado y a vencer a Satanás con todas sus estrategias de hacernos confundir y alejarnos de la gracia de Dios. Recuerda, hermano, que la Santa Misa es el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados del mundo. Recuerda que la Santa Misa es la renovación sin sangre del sacrificio sangriento de Cristo en el Calvario por ti y por mí, pecador. También recuerda que Cristo es verdadera ofrenda, porque Él está verdaderamente presente como modo sacramental en la Sagrada Misa. Y por último, recuerda que verdaderamente Cristo está allí a través de su ministro, el sacerdote, que está actuando en la persona de Cristo. Vamos a hacer una analogía. En el sacrificio de Cristo en la cruz, Cristo se ofrece como hombre mortal y pasible. En la Santa Misa, Cristo se ofrece inmortal e impasible. En la cruz, Cristo, su sacrificio, se ofrece directamente. En la Santa Misa, Cristo se ofrece por medio, a través del sacerdote. En la cruz, Cristo nos redime, pero en la misa, Cristo se perpetúa y se nos aplica a la redención. Ya para ir terminando, te quiero recordar que los sacramentos confieren la gracia que significan. Es decir, que si usan el agua es porque nos viene a limpiar el alma. Si no usan el crisma es para sellarnos con como nuevos Cristo, como soldados de Cristo, para evangelizar, porque ya estamos llenos de la presencia santa del Espíritu de Dios. Y si nos dan el pan es porque nos viene a alimentar. Recuérdate que si usamos materia y eso actúa en la vida sobrenatural, es porque tú y yo somos cuerpo y alma. También la vida espiritual necesita alimentarse y crecer. Los sacramentos están instituidos por Cristo para ayudarnos a vivir la vida espiritual. Cuando una persona no está creciendo en su vida espiritual, es porque desgraciadamente ha descuidado la vida sacramental. Yo sé que tú conoces hermanos en nuestra parroquia o en otras iglesias que viven como inquietas, que parece como que no sienten la presencia santa del Señor. Y es porque esas personas no están viviendo los sacramentos. Yo recuerdo cuando no estaba recibiendo la Sagrada Eucaristía, que me sentía a medias. Es feo sentirse que uno está totalmente vacío. Y son de las cosas las cuales tú y yo como cristianos tenemos que saber que si no estamos creciendo espiritualmente, tenemos que revisarnos en la vida sacramental. Sé que esas personas que están inquietas andan buscando respuestas a su vida y dicen que tienen problemas existenciales y son problemas espirituales. Esas personas que no están orando, esas personas que no están ayunando, esas personas que no leen la palabra y para colmo tampoco van a los sacramentos, pues claro que están vacías, claro que están inquietas, porque su espíritu está como muerto. Como diría mi familia en el Cibao, son como rebelíos espiritualmente. Dios, como caballero, no actúa si tú no se lo permites. Y aunque Él es rico en clemencia, en misericordia, y te quiere dar la gracia divina para que tú puedas crecer espiritualmente, si tú no se lo permites, te aseguro que Él no va a actuar. Entonces, un sacramento que tú hayas recibido, pero tú no estabas en la disposición de recibirlo, te garantizo que no generó en ti esa gracia, porque no había disposición. Y Dios no va a actuar en un corazón que está bloqueado a su actuar. Por último, si tú has recibido la Sagrada Eucaristía, este sacramento, sin estar debidamente preparado, no te haces esclavo, tampoco te condenas, pero mucho menos has recibido la gracia santificante del banquete celestial.
Muchos de nosotros hemos sentido miedo cuando nos hemos acercado a la mesa a recibir la comunión sin estar debidamente preparado. La única situación es que usted no se está santificando, pero de verdad no se está condenando. Bueno, queridos hermanos, espero que este breve momento te haya servido para instruirte, para conocer un poco más de nuestra iglesia y, cómo no, para también crecer en la vida en el Espíritu. En nuestro próximo encuentro, te aseguro que voy a seguir profundizando a través de la vida de los sacramentos y de manera breve, clara, intentar traer luz a tu vida. Que siempre brille el Señor Jesucristo para glorificación del Padre Yahvé. Ojalá que el Espíritu Santo que está aquí contigo y conmigo a través de este canal de YouTube nos siga utilizando y moviendo. Ya lo sabes. Muchas gracias. Bendiciones.